Para Borrador Definitivo estamos con Silvia Martínez, que es integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y que es de Montevideo. Hola Silvia, muchas gracias por tu tiempo. Los saludo a ustedes, te saludo a ti muy especialmente y todo mi tiempo es vuestro. Bueno, Silvia, se están quedando sin agua. Bueno, mira, la definición no sería esa, porque no nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin agua potable, nos estamos quedando sin agua utilizable, nos estamos quedando sin agua saludable. Esa es la cosa. En Uruguay lo venimos advirtiendo mucha gente, tanto militantes sociales y ambientales como académicos, académicas del mundo de la ciencia digna. Hemos estado advirtiendo a lo largo de al menos 2 décadas que esto iba a suceder. A saber, que si tú en un país le destinas a la forestación con eucaliptus para fabricar pasta de celulosa la cantidad de miles de decenas de hectáreas, si tú en un país le dedicas la cantidad de territorio a la siembra de transgénicos, a saber notablemente la soja y en menor medida el maíz, pero también siembra directa en base a paquetes de agrotóxicos. Y si todo eso sucede en las regiones que son productoras, abastecedoras, conservadoras de agua dulce, en algún momento el equilibrio hídrico, el equilibrio ecológico de los ciclos del agua se iba a romper. Y eso fue lo que nos pasó. A eso hay que sumarle otro factor que influenció muchísimo en esta crisis de distribución que tenemos. Y es que se han diseñado políticas de Estado, y eso sucede en Argentina, sucede en todo el continente, de achique del Estado. Nosotros tenemos un organismo que es el organismo encargado de la distribución del agua potable y el saneamiento, que es la OCE. Durante estas 2 últimas décadas se ha ido recortando el presupuesto de OCE, se ha ido recortando la cantidad de trabajadores. Fíjate que hoy OCE tiene 1/3 parte de los trabajadores que tenía hace 10 años atrás. Además tenemos una red de distribución del agua potable que pierde en el trayecto casi la mitad del agua que transporta, porque no se ha trabajado en arreglar la red. La población de Montevideo y la región metropolitana, que somos 60% de la población del Uruguay, nos abastecemos del agua que transporta el río Santa Lucía y se depende, digamos, de 2 grandes represas, 2 grandes embalses, ¿me entendés? El embalse de Canelón Chico, Canelón Grande, ese se secó rápidamente. El embalse de Paso Severino empezó a bajar. ¿Por qué? Porque el río Santa Lucía no estaba pasando suficiente agua. Ahora, el 60% de la población de un país, o decir, 1.800.000 personas, no pueden depender de una sola fuente de agua. Vos sumás todo eso y te da como resultado lo que está pasando ahora. Ahí estaba viendo un dato que la verdad que es terrible, ¿no? Un informe que dice que 19 empresas de estas extractivistas que vos nombrás utilizan más agua que todos los habitantes del país. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Y hay otro dato que es importante también. Esas empresas, que son las que extraen y embotellan agua, prácticamente todas ellas, o en todo caso las mayores, las más importantes, tampoco son empresas nacionales, son multinacionales instaladas en Uruguay. Esas empresas extraen un agua por la cual no pagan ni medio peso.
después pagan algunos impuestos, después mantienen algunos puestos de trabajo, después tienen un sistema de distribución, después compran envases, pero el agua, esa agua que es del territorio, de la población, por esa agua ellos no pagan nada. ¿Y qué hacen con eso? ¿Exportan? Hasta ahora han sido las abastecedoras de agua mineral. Ahora están abasteciendo la única agua que realmente tú puedes utilizar para hidratarte y para cocinar. O sea que la sequía, el secado del río Santa Lucía es un gran negocio para ellos. Exactamente, porque además ellos están arriba de la cuenca alta de Santa Lucía, solo que ellos extraen aguas subterráneas profundas de la mejor calidad del mundo, aguas milenarias, y por eso es que muchas exportan. No son unas magnitudes muy impresionantes las que exportan, La Plata las hacen en nuestro país. Pero cuando exportan, te doy un dato, por ejemplo, una botella de agua de Virgen de las Ánimas, así se llama, en París, en un hotel 5 estrellas, te cuesta $36 la botella. Al diablo. Porque es un agua excepcional. Esa agua es la que extrae Danone bajo la marca Salus y así muchas de las demás. Entonces, en la crisis hídrica y sanitaria que está viviendo Montevideo y la región metropolitana, es una crisis multicausal, pero que cuando tú vas a ver quiénes son los padres y las madres de esta crisis, vas a encontrar las grandes empresas multinacionales extranjeras y los gobiernos a los que no les importa el pueblo, sino a la hora de cobrarles impuestos y de tenerlos trabajando en las peores condiciones que puedan. Inclusive a esto también hay que agregarle toda una serie de proyectos o emprendimientos extractivistas, ¿no? Bueno, exactamente, es que es por eso, por ejemplo, que el río Santa Lucía no tiene suficiente caudal, porque han forestado toda la cuenca de las nacientes del Santa Lucía, la han forestado con eucalipto, y luego en las riberas de estos ríos se desmonta, se termina con toda la vegetación y los humedales que son los que te limpian y conservan el agua, son grandes productores de agua, digamos, para llevar los plantíos de soja hasta 20 centímetros del lecho de los ríos, ¿me entendés? Entonces, claro que no tenés agua. Primero, son cultivos que son grandes consumidores de agua. Esa es una manera también de extranjerizar el agua, ¿me entendés? Sí, no se la llevan adentro de una botella, se la llevan adentro de la soja que plantaron, se la llevan adentro de la pasta de celulosa que obtuvieron de los eucaliptus, que se comieron el agua. Pero además de eso te compactaron el suelo de tal manera que el día que llueve, escurre, agarra velocidad y termina en el Río de la Plata o en el océano, porque la tierra no está permeable. Y lo que tú dices, han reservado el agua además para los emprendimientos extractivistas. A saber, mira, desde hace años, porque esto comenzó durante el gobierno del Frente Amplio y luego lo está tratando de poner en práctica este gobierno de la derecha histórica, el proyecto se llama Neptuno Arasatí. ¿Sabés quién estuvo involucrado en ese proyecto? La Mecorot, que es la que se quiere quedar con el agua vuestra ahí en Argentina. La estatal israelí Mecorot fue la primera en meter la cola del diablo en este asunto, diciendo, ustedes necesitan una fuente alternativa de agua y la fuente alternativa de agua es el Río de la Plata. Entonces, de ahí nace un proyecto que se llama Neptuno Arasatí, de toma de agua en manos de privados, que sería quien tomaría el agua y la embalsaría. Agua del Río de la Plata embalsada, eso ya es un mega disparate. Pero además,
le vendería, digamos, esa agua a la OCE para que ella la potabilice y la distribuya. Eso en Uruguay está prohibido. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos en 2004 un plebiscito con el apoyo del 65,7% de la población, que dice que el agua no es negociable, que el agua no es una mercancía, porque el agua es un derecho fundamental. Eso dice la Constitución. Ahora, como en este momento el capital internacional viene por todo en nuestro continente, nosotros no tenemos litio. ¿Sabés qué es lo que tenemos? Tenemos agua. Entonces, han acabado con el agua en sus países o no la tuvieron nunca. Sería interesante para muchos estudiar cómo el Estado de Israel, en el momento en que se funda, liquida los humedales propios del territorio en donde ese Estado fue creado, hasta conseguir lo que sucedió años después. No es un territorio que tenga agua dulce. Silvia, en todo este proceso que vos nombrás, me imagino que ha habido procesos de resistencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí con la gente? Mira, es bien interesante que hagas esa consulta. Cuando esto empezó a mediados del mes de marzo más o menos y se fue extendiendo y empeorando durante el mes de abril y estalló en mayo, lo que hubo como primera reacción de la inmensa mayoría de las personas fue una reacción de tal sorpresa y impotencia que no ha habido aún la respuesta popular que esto necesita porque la merece. La mayor parte de las personas quedaron desorientadas, impactadas, inmóviles. Están que aún no reaccionan. Sí han reaccionado rápidamente mucha juventud y mucho viejo como uno, ¿viste?, que ya estaba al tanto del asunto, digamos, que lo veía venir, pero de a poco va creciendo la información para que las personas alrededor puedan comprender hasta hacerse cargo de este problema, ¿viste? Por el otro lado, yo voy a ser muy sincera, muchos de nosotros pensamos que los 15 años de gobierno del Frente Amplio crearon una mentalidad de decir, esto el Frente lo va a arreglar. Y ¿sabes qué? Una persona joven que tenía cuando el Frente ganó las primeras elecciones 15, 16 años, hoy tiene 32, 33, crecieron en la inmovilidad y en el estarles constantemente diciendo, ustedes no compliquen las cosas, ustedes no molesten, ustedes no reclamen, porque eso nos va a impedir hacer los cambios necesarios, entonces quédense quietos que nosotros las solucionamos. Además de que no solucionaron nada, al contrario, empeoraron nuestros problemas y son directamente responsables de buena parte de esta catástrofe sanitaria y social. Tampoco pueden arreglar esto, imagínate. Bueno, Silvia, yo te agradezco infinitamente y seguramente será una primer charla y apelaremos a vos para ver cómo sigue esta historia y en la unidad de la lucha de los pueblos, ¿no? La agradecida soy yo y lo estoy diciendo de todo corazón, porque la hermandad es esto, ¿viste? Estos abrazos que hacen que hablemos entre nosotros, que hablemos con el otro, con los demás, que nos miremos y nos reconozcamos como personas que están intentando que este mundo sea otra cosa, porque es para el bien de todos, no hay vuelta.